Muy buenas tardes, nos encontramos con la licenciada Viviana Magali Ordóñez Carmona. Las áreas profesionales que ella maneja es Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho Administrativo, Derecho de las Telecomunicaciones. Su formación académica es maestría en Derecho titulada por la UNAM en el 2018, con cédula en trámite. Especialista en Propiedad Intelectual titulada con mención honorífica por la UNAM y licenciada en Derecho titulada por la UNAM. Los idiomas que maneja es el español y el italiano. Como experiencia profesional ha trabajado para instituciones como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, para la Cámara de Diputados, así como asesora de Agencia de Servicios de Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, y también ha trabajado para el INVAL, el Instituto Nacional de Bellas Artes, especialista en Derecho. Licenciada Magali, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues es un gusto para mí saludarlos. Buenas tardes. El día de hoy transmitiré un tema que me parece de suma importancia, que es el de las reservas de derechos. Y con este tema lo que busco principalmente es que ustedes tengan un conocimiento un poquito más claro sobre qué son las reservas y por qué la importancia de proteger o de registrar este tipo de reservas. Pues bien, comencemos. Las reservas de derechos al uso exclusivo son como tal una facultad que tiene una persona física o moral para usar o explotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones, características físicas y psicológicas distintivas o características de operación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza. Leyendo este concepto pareciera muy complejo, pero vamos a desmenuzarlo poco a poco. ¿Qué quiere decir? Que una persona física, una persona moral puede llegar a registrar ciertos títulos, ciertos nombres, ciertas características de personajes y veamos qué es lo que incluye entonces una reserva de derechos. Las reservas de derechos se utilizan para registrar los nombres de personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos. Es decir, estos personajes no solamente se van a registrar respecto de su nombre o el título que le demos, se registrarán todas aquellas características que hagan que ese personaje sea original y que además los haga únicos e inconfundibles. Un ejemplo de personajes humanos de caracterización pueden ser los luchadores. En este caso tenemos como ejemplos algunos casos interesantes, como es el Místico, es un luchador importante para la lucha mexicana, y él comienza su vida artística porque esta actividad de la lucha es un personaje como tal. Él comienza con este personaje el místico, después cambia y empieza a trabajar ahora como Sin Cara y después se convierte en Mistesis. En estos tres casos sigue siendo la misma persona, Luis Ignacio Uribe, quien interpreta al personaje como tal, a cada uno de estos luchadores, pero desafortunadamente no es el titular de ninguna de las reservas. Es decir, el titular de la reserva de los E y el de mis tesis a la AAA. ¿Por qué desafortunadamente? Porque aunque él pueda ser quien esté interpretando a este personaje, a este luchador, él no va a contar con la posibilidad de explotar comercialmente esa imagen, de cambiarse de liga y de seguir utilizando ese mismo personaje. Así que aquí podemos ver un claro ejemplo de la importancia del registro. El registro, por lo tanto, entonces le da la titularidad de los derechos de ese personaje a quien lo obtenga. ¿Y quién lo va a obtener? La persona, ya sea física o moral, que lo realice y que lo lleve a cabo. Otro ejemplo muy parecido que tenemos es el de La Parca. La Parca surge, este personaje en 1992, es creado por Antonio Peña y es interpretado por Adolfo Tapia. Al ser un personaje muy famoso, él decide probar suerte, se va a Estados Unidos, sigue luchando y de repente regresa a México y él quiere el personaje, pero la AAA y Antonio Peña, creador como tal del personaje, le dicen no. La titularidad de los derechos de este personaje nos corresponde a nosotros y no lo puedes hacer. ¿El que trató de hacer para salvar un poco esta situación? Porque el público ya lo identificaba y él no quería estar cambiando de personaje.
Él lo que utilizó fue otra reserva de derechos un poco parecida y se registró ahora como LA Park para seguir jugando un poco con las letras y que pareciera que sigue siendo la parca, pero aquí lo que podemos ver es que de nueva cuenta, el no ser cuidadoso con la reserva de los derechos, con proteger nuestro personaje, pues nos va a terminar poniendo en una situación complicada en la que no podemos utilizar artísticas alrededor de él que lo hacen inconfundible con otros y porque la persona que lo interpreta no es el personaje, ¿no? En su vida diaria él no trae máscara, en su vida diaria él no se comporta de la misma forma en la que se comporta cuando está en la arena, ¿no? Cuando está en la lucha libre. Por ello es que denominamos como personajes humanos de caracterización, porque se caracterizan, es como si actuaran, ¿no? Tienen todo un personaje que interpretar a la hora de subirse al ring. Y de igual forma, pues pudieran ser las caricaturas o los superhéroes, y en este caso necesitamos que cada uno de los personajes tenga unas características físicas y psicológicas muy bien determinadas para que podamos entonces decir que están interpretando a este personaje y no a otro. Y en ese sentido, lo que se protege a través de la reserva es como tal al personaje. Esto quiere decir que puede ser interpretado por cualquier otra persona. Otro caso parecido y que también hizo mucho eco fue respecto de la reserva de derechos al uso exclusivo de la chilindrina. Si lo recuerdan, esto se fue a litigio, duró casi 12 años el litigio y fue un litigio pues entre Roberto Gómez Bolaños, quien decía que él había creado todos estos personajes para el programa del Chavo del Ocho, mientras que por otro caso, o por otro lado, teníamos a María Antonieta de las Nieves que decían no. Quien le dio esas características de la chilindrina como tal fui yo y yo soy quien debe tener la titularidad de esos derechos o esa reserva. Aquí algo muy importante que me parece adecuado mencionar es que las reservas de derechos al uso exclusivo no son derechos de autor, es otra figura que está regulada dentro de la legislación autoral, pero no son derechos de autor, es decir, no estoy protegiendo al autor que creó el personaje, no. Aquí lo que se está protegiendo es todas esas características de ese personaje, el nombre del personaje, sus características físicas, psicológicas, pero una vez que lo registro, a lo mejor no lo creé yo, Viridiana, pero yo decidí registrarlo y yo tengo la titularidad. Entonces, esto fue un poco la pelea que había entre la Chilindrina y Gómez Bolaños, porque ella decía, sin mí no podría existir ese personaje. Yo le di esas características psicológicas, yo decidí doblarme el suéter, el típico suéter chueco, yo decidí peinarme de colitas, no fueron características que él haya aportado para poder decir que él definió y creó el concepto de este personaje. Y pues finalmente este asunto se resolvió a favor de la chilindrina. ¿Y qué es lo que va a permitirle entonces hacer a la chilindrina? Ahora sí explotar de forma única y exclusiva ese personaje, poder hacerlo a través de presentaciones en teatro, sabíamos que tenía también por ahí giras en circos y poderse presentar como tal, como la chilindrina y permite a su vez oponer frente a los demás la posibilidad de que los otros lo usen. Nadie más puede utilizar ese personaje si ella no da esa autorización. Por eso, insisto, la importancia de realizar las reservas de derechos. Podemos hacer reservas de derechos de lo que se nos ocurra. Si hago una obra de teatro y hay un personaje muy específico en mi obra de teatro, ese personaje lo puedo registrar. Si hago una caricatura, lo mismo. Si creo un nuevo superhéroe, lo mismo. Entonces es muy importante tener en cuenta esta figura. Por otro lado, también se protege a través de las reservas de derechos a las personas o grupos dedicados a actividades artísticas que incluye cantantes, intérpretes, músicos. Y esto es muy interesante porque quiere decir que aquí lo que yo voy a proteger no es como tal las características físicas y psicológicas, no. Aquí sí voy a proteger nada más un título.
Este título puede ser el nombre artístico de mi banda, mi propio nombre artístico si soy cantante, si soy solista, y tiene muchísima relevancia. De nueva cuenta, encontramos en la vida diaria un montón de casos en donde el no ser cuidadosos con eh, nuestras agrupaciones artísticas, con nuestros nombres artísticos, pues nos llegan a traer problemas legales. Un ejemplo de esto es el caso de la banda El Limón. Esta banda surge en 1965. En un primer momento se denomina como la original banda El Limón. En lugar de la original banda El Limón, deciden la arrolladora banda El Limón. En ese momento está a cargo del representante Salvador Lizárraga, y resulta que posteriormente él deja la agrupación por un pequeño periodo porque tiene un derrame cerebral y deja a cargo la banda de René Camacho, quien de manera no adecuada decide utilizar el mismo nombre de la banda para crear otra agrupación artística con un repertorio completamente diferente, con otros artistas, con otros músicos, pero haciéndose ya uso de la fama que ya tenía esa anterior agrupación. Y aquí, ¿qué sucede? Bueno, una vez que se recupera eh, Salvador Lizárraga, decide pues recuperar el nombre, y para distinguirlo, porque ya en las presentaciones y en todos lados se presentaban las dos bandas igual, ¿no? Como la banda Limón, la arrolladora banda Limón, lo que decide es agregarle otra vez, regresar al nombre original como la original banda El Limón. Legalmente, nosotros, ¿cómo podemos ver esto? Esto es una reserva de derechos. ¿Quién tiene la titularidad del nombre de la banda? ¿Quién la haya registrado? Así la banda esté integrada por 5, 10, 20 personas. Si uno solo registró el nombre de la banda, esa sola persona tendrá la titularidad y es quien tiene el derecho exclusivo de explotar el nombre de la banda. Si de pronto decimos los 5 integrantes, los 10 integrantes, queremos tener la titularidad del nombre de la banda, entonces pueden registrar a esas 5 personas el nombre de la banda. Pero cuando no es así, cuando ya hay un titular de los derechos exclusivos y otra persona hace uso inadecuado de ese nombre, aprovechándose que ya había cierta fama, cierta regularidad, lo que genera es un uso exclusivo y permite entonces que yo pueda buscar a través de la vía legal sancionar todos los usos no autorizados de mi nombre. Aquí, de nueva cuenta, este ejemplo nos deja muy claro cómo es que todas las actividades artísticas pueden tener diferentes tipos de protección a través, por ejemplo, de este tipo de reserva. En el caso de los cantantes, de los intérpretes, yo puedo utilizar mi nombre, pero puedo utilizar un seudónimo y registrar también ese seudónimo como mi nombre artístico y entonces hacer la explotación del nombre artístico. Pero si no soy cuidadoso en hacerlo y de pronto o me peleo con quien me maneja o decido hacerlo por otro lado, ya no voy a poder utilizar otra vez ese mismo nombre artístico que quizá ya tenga cierta presencia dentro del público, y hacerle cambiar de opinión para que me vuelva a identificar con otro nombre pudiera generarme un gran problema. Además, también existe la posibilidad de hacer reservas de derechos exclusivos respecto de publicaciones periódicas. ¿Cuáles son las publicaciones periódicas? Son aquellas que se editan o se reproducen periódicamente, guardando una cronología de edición, conservando siempre el mismo título, sin importar la variación de su contenido. Aquí lo que nosotros vamos a registrar es el título. No nos va a interesar el contenido. Y esto es bien, bien importante. ¿Qué incluye? Periódicos, revistas, directorios, cabezas de columnas dentro de los propios periódicos. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque el contenido, por las características de mi producto, por ejemplo, una revista, el contenido cada mes va a cambiar.
Por lo tanto, la reserva de derecho va a proteger el nombre de mi revista, por ejemplo, el nombre de mi periódico, pero no el contenido. El contenido tiene que ir variando, pero el que nunca, nunca va a poder variar será entonces mi título de mi periódico. Si yo en algún momento, todos estos derechos que estamos viendo ahorita, de reservas de derechos, vamos a ver que tienen una determinada vigencia, pero si en algún momento se me olvida que ya terminó esa vigencia, ese nombre queda libre, ¿vale? Y si queda libre, quiere decir que cualquier otro lo puede llegar y registrar, así sea el nombre de una banda, así sea el nombre de un luchador, así sea el nombre de un artista, así sea el nombre de una revista. Si a mí se me olvida que tenía que renovar mi reserva de derechos, cualquier otro lo puedo utilizar. Por eso, insisto, es muy importante el registro, porque el registro es el que nos va a permitir ser los titulares. Aquí no vale decir que no, es que yo llevo usando ese nombre hace 20,000 años, pero nunca lo registraste. Y si nunca lo registraste, perdón, pero no eres el titular hasta que lo registres. Luego tenemos también a las difusiones periódicas. Las difusiones periódicas, a diferencia de las publicaciones periódicas, es que van a ser emitidas en partes sucesivas a través de diferente contenido, son susceptibles de transmitirse bajo un medio, pero estas difusiones tienen una característica muy interesante, la forma en la que se transmiten. Pueden ser programas de televisión, pueden ser programas de radio, o pueden ser difusiones vía red de cómputo, por ejemplo, publicaciones electrónicas, ¿no? Por ejemplo, revistas electrónicas, programas de radio electrónico, programas de televisión electrónica, pero también nuestro programa de radio con el que prendemos todas las mañanas, el programa de TV que a lo mejor vemos en las tardes, todos esos se denominan difusiones periódicas y a lo mejor para identificarlos, para que el público sea cuál es el programa que estamos viendo, le ponemos un nombre en específico. Ese nombre es el que se va a proteger. De nueva cuenta, no se va a proteger el contenido. Todos los días podemos estar viendo el mismo programa, pero tener un contenido diferente. Incluye incluso programas noticiosos. Podríamos poner ahí como ejemplo que puedo registrar como una reserva de derechos la palabra hechos, ¿no? El noticiero hechos, yo lo registro como una reserva y puede ser que su contenido cambie, pero ese título va a estar ahí y va a estar siempre protegido. Si de pronto ese programa ya tiene muchísima fama, olvido que lo tenía que registrar, olvido que tenía que hacer la renovación de las reservas, pues cualquier otro puede llegar y hacerlo. Por último, como reservas de derechos tenemos también a las promociones publicitarias y estas van a contemplar un mecanismo novedoso y sin protección, es decir, tiene que ser algo muy, muy simple. Es una promoción que se pueden llegar a dar dentro de cuestiones de carácter comercial, de pronto vemos lo de Julio regalado o que nos van a dar un 3x4 o un descuento, pero tiene que ser un mecanismo completamente novedoso que no tenga ya cierta protección, que tenga como finalidad promover y ofertar un bien o un servicio con el incentivo adicional de brindar la posibilidad al público en general de obtener otro bien o servicio extra sin costo, ¿no? Son ofertas como tal en condiciones más favorables que en las que normalmente se encuentran en el comercio, por eso es una oferta, y se exceptúa de esto el caso de los anuncios comerciales, que definiríamos como un anuncio comercial los eslogan como tal, ¿vale? Aquí lo que quiere decir es que tiene que ser la promoción, una oferta y se puede proteger a través de las reservas de derechos. Pues esto sería todo respecto de la presentación y pues ya nada más me resta decir de las reservas de derechos que para las publicaciones periódicas y las difusiones periódicas tienen vigencia de 1 año, estas son renovables por periodos iguales. Para los personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos, su protección es de 5 años. De igual forma, se pueden renovar de manera continua una vez que terminan esos años. Vuelvo a renovar por otros 5 años más. Las reservas respecto de los grupos dedicados a actividades artísticas o personas con actividades artísticas también tienen una protección de 5 años y estas promociones publicitarias también tienen una duración de 5 años. La diferencia es que en el caso de las
promociones publicitarias no se pueden renovar. Terminan los 5 años y ya se acabó la protección respecto de esa promoción. ¿Qué significaría tener yo una protección respecto a esta promoción? Que ya nadie más, ningún otro competidor que venda lo mismo y que haga lo mismo que yo puede utilizar la misma oferta, ¿vale? En eso consiste la reserva de derechos. Ese uso exclusivo es que solo yo puedo usar esta oferta y tiene una ventaja frente a mis competidores porque va a ser atractivo para el público comprar conmigo que tengo esa oferta que ir con la competencia que no puede tener ese mismo esquema respecto a esta promoción y por eso únicamente se puede proteger 5 años y ya no se sigue renovando, porque si no sería ya una competencia desleal de los demás, de los personajes, de los nombres artísticos, de las difusiones periódicas, de las publicaciones periódicas, sin problema se pueden seguir renovando ilimitadamente. Termina mi periodo de vigencia y renuevo. Muchas gracias.